La mañana, David, otro amigo de la casa. Sí, a ver, vamos. Se conoció que el ENRE va a llamar a las empresas, le va a exigir a las eléctricas menos cortes y mejor servicio para darle tarifa. Por lo menos eso es lo que deja trascender. Para hablar de esto y que nos explique el estado de situación, ya estamos en comunicación con nuestro amigo Nicolás Gandini, periodista especializado en energía, director del sitio EconoJournal. Nicolás, buen día, ¿cómo andás? Hola David, hola Guido, ¿cómo andan? Gracias por llamar. Hola Nico. A ver, ¿qué hay de cierto en esto de que les van a autorizar aumentos de tarifa siempre y cuando incrementen una mejora en el servicio? A ver, en realidad está presentado como si fuese una condición necesaria, Sí. Cuando en realidad es algo que va a suceder. El gobierno a partir del 1 de abril de este año va a autorizar una suba Claro. para Edenor y Edesur, una suba que políticamente el ministro de Economía, Luis Caputo, fijó en como tope 10%, es decir, el gobierno no quiere que las facturas tanto de electricidad como de gas natural peguen un salto grande en el primer trimestre del año, que es lo que siempre pasa, Sí. porque eso le mete presión a la inflación. Entonces lo que dijo el gobierno es, yo voy a utilizar subas de servicios públicos, tanto de gas natural como de electricidad, pero como tope un 10% en abril, menos de un 10%, se tiene que expresar en un dígito. Ese es el contexto general. Entonces, Sí. con ese contexto, el gobierno lo que está haciendo es, bueno, presénteme un plan de inversiones a las dos distribuidoras eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires, del AMBA, del Área Metropolitana de Buenos Aires, que son Edenor y Edesur, para ver de qué manera se puede mejorar la calidad del servicio, sobre todo en el corredor sur de la Ciudad de Buenos Aires, en todo lo que es Rivadavia, todos los barrios Boedo, Almagro, Caballito, que siempre son la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que más problemas tiene de corte de servicio de distribución cuando hay una ola de calor que se mantiene 3-4 días. Entonces, hay una cuestión administrativa que las empresas tienen que hacer un requerimiento de ingreso. Eso significa, yo necesito que las facturas de electricidad me permitan ganar tanta plata para invertir tanto. Obviamente Sí. lo que dice el gobierno es, les pedimos una mejora en la calidad de servicio de cerca de un 40%. ¿Cómo se mide la calidad de servicio? A partir de dos indicadores. Uno, ¿cuántas veces se corta la luz a un hogar promedio en el área metropolitana de Buenos Aires? Sí. Entonces lo que le está diciendo es, el contrato de concesión, que es un contrato que viene de los 90, en su momento fijaba 10 horas como máximo por año. Eso se fue achicando, hoy está en torno a 3,3, 3,5 horas como máximo por año. Hay un montón de gente que me está escuchando el otro lado y dice, sí, a mí se me corta un montón de veces, Claro. mucho más tiempo, por eso el gobierno lo que está diciendo es, presénteme un plan de inversiones que permita ir mejorando por lo menos entre un 40 y un 50% en los próximos 5 años la calidad de servicio. De vuelta, yo no quiero generar falsa expectativa porque esto siempre sucede. O sea, todos los Claro. años que se discute... Pero, a ver, que vos me mejores en un 40% como mínimo el servicio. ¿Cuándo lo voy a medir? En el año que viene. No, lo vas a medir gradualmente porque acá este año se da una particularidad, que es que se está discutiendo una revisión tarifaria quinquenal o integral, depende del nombre que le quieras poner, Sí. que es una revisión que se mide por los próximos 5 años. O sea, Ok. lamentablemente, o sea, en los últimos, si querés, 25 años de la caída de la convertibilidad para acá, son muy pocas las revisiones tarifarias quinquenales que se han hecho. Es algo que la ley marca eso, pero como siempre se congelaron las tarifas o se patearon para adelante, o la tendencia fue esa en los últimos años, en las últimas décadas, se hizo muy poco este laburo de llamar a las empresas a decirle, bueno, a ver, ¿cuál es la calidad de servicio? ¿Cuál es el punto de partida donde tenemos? ¿Cuántos cortes tenés vos? ¿Cuántos cortes tiene Edenor? ¿Cuántos cortes tiene Edesur? Presénteme un plan de obras para cada área de concesión. Bueno, eso es lo que se está haciendo en los últimos 2 o 3 meses, que va a tener que estar concluido, como decía recién, el 1 de abril, y lo que está diciendo el gobierno es, tienen que mejorar la calidad de servicio, sobre todo Edesur. Si uno mira los números del ENRE, que es lo que decías vos antes, el ente regulador de electricidad, y mira los números de Edenor, uno ve que hay una mejora en los últimos 3-4 años fuerte en términos de calidad, sobre todo no tanto en la cantidad en la cantidad de cortes, porque la cantidad de cortes es más o menos pareja en las dos, aunque Edenor tiene mejores cifras ahí. Sí. En la duración es el problema. O sea, vos no podés tener... Edesur tiene, creo que el doble de tiempo de duración en arreglar un corte. Y eso sí es gestión. Eso es cómo llevas adelante una compañía, Sí. cuántas cuadrillas tenés. El gobierno lo que dijo es que de mínima para este verano, que todavía viene bastante benévolo en términos de temperatura, Sí. quiere un 30% más de cuadrillas en la calle, tanto de Edenor como de Sur. Es decir, en la segunda quincena de enero, que va a ser más calor y ahí el sistema va a estar más exigido, de mínima el gobierno lo que dijo es, yo quiero 30% más de cuadrillas de las dos empresas, porque si hay más cortes o
se empieza a complicar el servicio para tener más gente en la calle atejando ese problema. Bueno, sí. Forma parte un poco de todo. Estamos hablando con Nicolás Gandini, que es periodista especializado en energía y director del sitio EconoJournal. Ahora, Nicolás, una pregunta respecto de tarifa, que es lo que vos decías. Sí. El 1 de abril, tanto Edenor o Edesur podrían incrementar sus tarifas un 9%. Sí. Al final de la boleta, ¿no? Podría llegar a vos un 9%. Ahora, ¿el gobierno va a autorizar un acompañamiento de las tarifas por inflación? Esto ¿para qué? ¿Para que no se le atrase las tarifas o no? La respuesta es sí. El gobierno lo que va a ir haciendo, no se sabe cómo, es evitar que las tarifas se atrasen, claro, recomponiendo o mensualmente, o bimestralmente, o trimestralmente, ese valor que les autorice en términos reales el 1 de abril, se lo tiene que sostener en el tiempo en la medida que cómo vaya fluctuando la inflación, claro, cómo vaya fluctuando el tipo de cambio, cómo vaya fluctuando otros indicadores de la economía, como conocés vos, David, mejor que yo, como el IPIM, que es claro, el índice al mayorista, digamos. O sea, por lo general, lo que hace el Estado es, no se ata solamente un indicador, sino que agarra 2 o 3 indicadores, sí, hace una canasta y de eso saca un número. Exacto. Lo que no está claro es qué va a hacer ahí, pero sí la decisión es acompañar. ¿Por qué? Porque si el gobierno no acompaña una actualización de las tarifas de forma regular, para decirlo de alguna manera, lo que te hace la empresa es, bueno, vos Estado estás incumpliendo el contrato que tenés conmigo de aumentarme tarifas en línea con la inflación, entonces yo suspendo inversiones y claro, piso las inversiones. ¿Qué es lo que pasó en los últimos 25 años? Y por eso tenemos la calidad de servicio que tenemos en los momentos, digamos, de máxima exigencia de mucho calor, y bueno, se corta mucho la electricidad, lamentablemente, en el área metropolitana de Buenos Aires. La última que te hago, sí, Nico, y te agradecemos mucho el tiempo que nos diste. Tiene que ver con esto del verano. Vos recién decías, bueno, la verdad que hasta ahora el clima viene bastante benigno. La segunda quincena de enero parece que va a ser más calurosa. El gobierno había anticipado que iba a tener picos de consumo en febrero y que no tiene energía para esos picos de consumo. ¿Se mantiene esa estimación igual? Lo que dijo el gobierno es vamos a tener corte de energía este año. El gobierno abrió un paraguas grande, sí, diciendo vamos a tener cortes de energía como para ponerse frente al problema y de alguna forma generar un marco de contención de ese problema. Lo que pasa es que realmente la temperatura en diciembre, la segunda quincena de diciembre, que suele ser muy complicada porque la gente todavía está en las ciudades, en la ciudad de Buenos Aires o en Córdoba, o en la medida que cuando te agarra una ola de calor en la segunda quincena de diciembre es muy complejo, suele haber bastante corte. Eso no sucedió y vos tenés un enero que viene todavía bastante benévolo, ahora empieza a subir un poco la temperatura, pero todavía no tenés, a veces mucha gente dice, bueno, no, el problema para el sector eléctrico es cuando tenés temperaturas de 32, 33 grados. Y no es tanto el problema es cuando tenés una semana con mínimas que están por arriba de los 20 grados. Si vos tenés una mínima que está 4, 5, 6 días arriba de 23 grados, 22 grados, esos días que hace calor en Buenos Aires y no baja la temperatura, ese es el problema del sector del segmento de distribución eléctrica, porque las redes no se refrigeran, porque los cables están muy exigidos y suelen tener tendencia a quemarse o a romperse, digamos. Entonces, ese escenario todavía no pasó. Si ese escenario sucede en febrero, vamos a tener problemas, porque falta energía en el sector de generación, pero sobre todo, David, porque tanto en el segmento de transporte, que son las grandes líneas de alta tensión, que son fáciles de ver cuando uno va por una ruta, sí, y te pasan esas megaestructuras que transportan energía en 500 kilovolts o en 132 kilovolts, también está al límite. Entonces vos podés tener un colapso de tensión, o en las ciudades las líneas de distribución también están complicadas, por una tendencia que viene pasando hace años y más allá de las crisis económicas o de las recesiones no se detiene tanto, que es la instalación de aire acondicionados en los hogares o en los edificios. Sí. Eso avanza y entonces el pico, por más que si vos ves la media, vos decís, bueno, la gente por ahí no tiene tanta plata, bajó un poco el consumo, las industrias no están consumiendo tanto, en el pico la gente, por más que en el bolsillo le pegue un poco más, uno tiende a prender el aire. Entonces el pico es cada vez más alto y el sistema no está preparado para correr eso. Por eso lo que hablábamos antes de que el gobierno le está pidiendo un poco más de inversión a las empresas para mejorar un poco la calidad de servicio atendiendo todas estas cuestiones. Nico, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Era Nicolás Gandini, periodista especializado en energía, director del sitio EconoJournal. 8:54 de la mañana. Para muchos, el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos. Acá vamos a poder hacer una